La lección secreta de Andercel que nadie vio venir. Hoy vamos a desmenuzar algo que, madre mía, esto sí que es un bombazo. Muchos pensábamos que Ande, después de todo el torbellino mediático, los rumores, las rupturas, las reconciliaciones, estaba, pues eso, un poco perdida, ¿no? Que si con Kerem, que si sin Kerem, que si con este, que si con el otro. Pero ojito, porque parece que detrás de todo ese drama público, Ande ha estado cocinando algo a fuego lento. Algo que nos ha pillado a todos desprevenidos. Se habla mucho de su carrera, de sus proyectos, de si va a volver a la televisión pronto o si se va a enfocar más en cine o incluso en Hollywood. Y sí, todo eso está pasando. Pero la verdadera lección secreta, la que creo que no nos hemos parado a analizar, tiene que ver con algo mucho más profundo. Para ser honestos, yo cuando veía las entrevistas, las apariciones, siempre me daba la impresión de que Ande era esa chica guapa, talentosa, sí, pero quizás un poco a merced de las circunstancias, ¿me explico? De lo que dictaba la prensa, de lo que se rumoreaba. Parecía que su vida personal eclipsaba un poco su fuerza interior. Pero lo que yo creo que está pasando ahora es que Ande ha hecho un clic. Un clic importantísimo. Ya no se trata solo de ser la estrella que todos aman ver en pantalla. Se trata de construir una marca personal, sí, pero desde la autenticidad. Y esa autenticidad, amigos, a veces duele. A veces implica tomar decisiones que no le gustan a todo el mundo. ¿Recordáis cuando se hablaba de su supuesto romance con este millonario, el empresario suizo? Pues bien, yo sospecho que esa relación, o al menos el tiempo que pasó con él, le enseñó algo vital. No sé si fue por amor, por interés, por lo que fuera, pero lo que sí veo ahora es una Ande mucho más firme, mucho más decidida. Muchos dicen que está más reservada, que se la ve más seria. Y sí, puede que sea así. Pero esa seriedad, esa reserva, no es porque esté triste o de bajón. Es porque está enfocada. Está cultivando su propia fortaleza. Está aprendiendo a poner límites, algo que creo que le costó mucho en el pasado con tanto foco encima. La lección secreta no es un me he enamorado de X o he fichado por Y. No, no. La lección secreta es cómo ha aprendido a asterisco navegar la tormenta sin perder su rumbo. Es como ha transformado la presión mediática en un motor para su crecimiento personal y profesional. Piensad en ello cada vez que hay un rumor, cada vez que sale una foto, cada vez que se especula sobre su vida privada, Ande no salta a defenderse o a dar explicaciones. ¿Qué hace? Sigue adelante con sus proyectos, con su vida, con su estilo. Y eso, señores, es de una inteligencia emocional que antes no percibíamos. Yo creo que ha entendido que la verdadera fama, la que perdura, no se basa solo en ser popular, sino en ser respetada. Y el respeto se gana, entre otras cosas, manteniendo la compostura, siendo fiel a uno mismo y aprendiendo de cada experiencia, sea buena o mala. La lección secreta de Andercel, para mí, es esta, asterisco el control de tu propia narrativa. Ya no está dejando que otros escriban su historia por ella. Está cogiendo el boli y empezando a trazar su propio camino. Y eso es lo que la hace, ahora mismo, una figura mucho más interesante y poderosa de lo que pensábamos. Entonces, después de todo esto que hemos comentado, ¿creéis que esta nueva Ande más reservada y enfocada es una estrategia de marketing o un cambio de vida genuino?